Bueno, venimos está en el aire, sí. Y que Albert hoy, el camarógrafo, Albert, encontré cámara, un hombre con 2 manos, venezolano. Buenos días, profesor Sisto Gavín. Buenos días, colega Matos, porque me entero de que es maestro del área de matemática también. Gracias. Buenos días, Gregory, buenos días a todo el país. Aspira a ser presidente de la ADP. Pero la ADP todavía tiene el brío que tenía. ¿Por qué usted quiere ser presidente de la ADP? Bueno, nosotros que coordinamos una expresión dentro de la ADP que se llama Espacio Magisterial Narciso González, que ha venido interviniendo en los procesos del sindicato. Participamos en el 2018 en las elecciones, llegamos de manera independiente, llegamos al Comité Ejecutivo Nacional, al puesto número 21, que es el segundo vocal. Obtuvimos la dirección de las seccionales de Santiago, de San Francisco, de Esperanza, de Jaina. Y entonces hemos venido... Fue un buen estreno. Sí, así es. Y entonces hemos venido trabajando con la visión, por lo que precisamente usted plantea, de que la Asociación Dominicana de Profesores, que es el principal sindicato del país en la actual coyuntura, realmente pues que ha hecho importantes aportes no solo a la educación pública del país, sino a las luchas democráticas del pueblo dominicano, la ADP. Sin embargo, tiene importantes desafíos hoy, en pleno siglo XXI, hoy en la era de la tecnología, como decimos, y de la comunicación, hoy en lo que tiene que ver con desafíos importantes, tanto de la ADP para seguir defendiendo los intereses de sus afiliados y también para seguir aportando y haciendo propuestas a la mejoría de la educación en el país. ¿Cuál ha sido el papel de la Asociación Dominicana de Profesores en esta situación tan inusual como el haber tenido un año de docencia no presencial? El comportamiento de ustedes, institucional, con tantas variantes que surgieron por esa situación. Bueno, la ADP asumió el compromiso junto con el magisterio desde marzo 2020, cuando se decidió cerrar los centros educativos, y después en el año de la modalidad a distancia, pues asumió el compromiso primero con la patria de que, bueno, había que hacer todo lo posible, todos los esfuerzos desde el magisterio para que las cosas pudiesen funcionar. Y también hemos estado manteniendo una posición de denuncia de importantes elementos que entendemos que debieron también haber sido resueltos, sobre todo de cara al inicio de este año escolar 2021-2022, porque el ministerio ciertamente no aprovechó lo suficiente la no presencialidad de estudiantes en las escuelas el año escolar pasado para haber resuelto una serie de problemáticas, y entonces hoy iniciamos prácticamente con las mismas dificultades con que concluyó una parte de ellas agravadas el año escolar pasado. Nosotros, por lo tanto, asumimos el compromiso, perdimos más de 1.500 maestros en el país por COVID-19. ¿Que murieron? Sí, que murieron. ¿1.500? Sí, en el país. O sea, casi la mitad de los que murieron, murieron cerca de 4.000. Docentes, sí, fallecieron de COVID-19. Pero eso no, ¿cómo va a ser? También tuvimos tuvimos también una afectación importante en familiares de profesores, en fin, todo, realmente no, 1.500 afectados por COVID-19. Bueno, y 500 de ellos, 300 de ellos fallecidos. Esa es la cifra. Bueno, ahora sí, esa es la cifra. Es doloroso, sí, pero pierdo un poco más el asombro. 300, sí, y 1.500 afectados.
Más los matemáticos siempre nos vamos más de 1.500 a las estadísticas. A las estadísticas, a la cifra por un asunto de la precisión y la objetividad. Correctamente. Y además en la información. ¿Qué cosa sí, claro, pudo haber aprovechado el Ministerio de Educación? Porque ante un año como este, que era un año especial, dificultoso, mediante una pandemia que realmente no la conocíamos, implementar la modalidad virtual era una de las pocas cosas que habían para salvar el año. Sí, ciertamente, para ser objetivos y justos, hay que reconocer que la principal luz fue precisamente haber asumido de parte del Ministerio una modalidad para no detener el proceso de la educación. Correcto. Porque lo peor era sentarse, ¿verdad?, y no haber hecho nada. Y muchachos, perder un año es una cosa difícil. No, claro que sí. Sin embargo, durante esa modalidad de a distancia debieron ser intervenidos los centros educativos. Hoy tenemos la realidad de que continuamos con el 36% de escuelas en el país con dificultades con agua potable. Tenemos serias dificultades, escuelas que no han podido iniciar el año escolar por la parte que tiene que ver con las filtraciones, con el deterioro de las aulas. Hoy a diario vemos cómo la prensa ha estado reflejando diferentes denuncias, protestas, muchas zonas del país donde las ASMAE, los padres y las propias comunidades han decidido cerrar centros educativos, en otros no pudieron iniciar, otros hubo que suspender después que comenzaron por las condiciones en la planta física. Es uno de los principales problemas que tenemos, que debe ser realmente, que debió ser aprovechado durante el año escolar de no presencia de estudiantes. La reparación de los centros es un tema realmente serio porque se vincula con la sobrepoblación estudiantil, que sigue siendo entre 35 y 40 estudiantes el promedio por aula. Y entonces, con el anuncio que hizo el ministerio de que se inscribiera el 100% de los estudiantes, atendiendo a un derecho constitucional, ¿verdad?, de que el sistema debe tener la cobertura para todo el que quiere inscribirse. Sin embargo, no tenemos la cantidad de aulas y entonces hay un entaponamiento. Muchos estudiantes inscritos no han podido llegar a la escuela porque realmente la cantidad yo hacía mucho no que son no suficientes. Esa situación de que había incapacidad de aula y que había aulas. Aún lo tenemos, que no es un caso, ¿verdad?, de hoy, viene arrastrado. Sin embargo, es un tema que de los más importantes que realmente tienen que ser resueltos para garantizar la cobertura. ¿Para cuándo están fijadas las elecciones de la ADP? Para el 13 de octubre. ¿Ya apenas 15 días? Sí, a 15 días. ¿Y la candidatura suya, cuál es la fortaleza con la que usted cuenta para lograr llevarse el primer lugar? Bueno, nosotros contamos con el respaldo del magisterio. Nosotros hemos venido de menos a más. Bueno, el magisterio es muy amplio. Normalmente los grupos que participan buscando la primacía en las elecciones del ADP, normalmente hemos visto en la práctica, tienen detrás o al lado la asistencia de algunas instituciones políticas. En este caso, me gustaría conocer si su tendencia tiene el visto bueno de alguna organización que lo respalde. En el caso del espacio magisterial Narciso González, no, porque es un espacio en el que caben todos los maestros y maestras, no importa el partido político al que milite. Cada uno de nosotros tiene el derecho a pertenecer a una organización política. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo en el sindicalismo de clase que le dio origen al ADP un 13 de abril de 1970, que establece la independencia política de clase, en el sentido de que la partidarización no es positiva. La politización sí, porque la politización tiene que ver con la problematización, con el análisis de los problemas, de las dificultades, y también con la participación política en términos de la sociedad, de los docentes. Sin embargo, creemos en que las líneas partidarias no deben estar presentes. Y es un desafío que tiene... Han estado presentes. Sí, es un desafío que tiene la ADP, porque en las últimas décadas, los últimos 15 o 20 años, eso ha gravitado bastante, porque siempre ha gravitado,
desde la fundación de la ADP. Ahora, ¿cuál era el manejo y el concepto que había, por ejemplo, en la década de los 70, los 80, los 90? Bueno, el sindicalismo de clase, entender que la ADP es la sombrilla de todos los maestros y maestras. Hoy eso se ha perdido un poco en el entendido de que la ADP ha estado en manos del gobierno pasado, de gobiernos anteriores, ahora también del presente, y de partidos y de corrientes tradicionales que han estado separando, que han estado dividiendo, que han estado aplicando una especie de grupismo, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Está el amarillismo ahí. Correcto, el amarillismo sindical, el anarcosindicalismo sindical, que es otro vicio también. Este hombre sabe de eso. El amarillismo, el burocratismo y también el anarcosindicalismo. O sea, tenemos que entender que la ADP es la sombrilla de todos los maestros y maestras y que no debe discriminar. ¿Y qué justificación habría a todos y a todas? ¿Cómo se explica entonces que, estando la actual presidencia de la ADP respaldada por el gobierno, como usted acaba de indicar, la situación de las escuelas, decenas de escuelas, como usted manifiesta, se haya mantenido sin tocar, sin reparar muchísimas escuelas? Porque entonces la ADP, con ese favor, es muy fácil entender que la comunicación con el ministerio es viable, es normal, es atendible. Entonces, ¿por qué la ADP, teniendo el favor de las autoridades del gobierno, no tuvo fuerzas para impedir junto con el ministerio que eso sucediera? Debería ser así, si realmente hubiese una intención de resolver las problemáticas, pero ¿qué es lo que ha faltado? Precisamente por esa realidad, por ese amarillismo, ha faltado la mayor presión, ha faltado mayor movilización, ha faltado que el sindicato se pare en la acera del frente y en los temas que tenga que decir al ministerio que tiene que resolverlo, que lo resuelva. Entonces la ADP tener la capacidad también de sentarse en la mesa de la conversación y de la negociación a discutir esas problemáticas, pero con la firmeza y la contundencia necesaria que pueda realmente garantizar que el ministerio atienda las problemáticas, porque el maridaje realmente lo que hace es, y la conciliación lo que hace es que aleja esa posibilidad de que se resuelva, porque la ADP es un sindicato y nosotros tenemos 11.000 docentes jubilados que no tienen seguro médico. Entonces la ADP ha estado entregada a la administración, entonces. Sí, así es. Bueno, así es. Yo quiero pedir un permiso a Sisto Gavín, profesor Sisto Gavín, candidato presidencial a la ADP por la corriente Narciso González. Así es. Narcisazo. Para irnos a una pausa comercial, cuando vengamos, vamos a que él nos detalle cuál es su propuesta para cambiar lo que él ha descrito como vicios de la actual gestión de la ADP, porque él tiene una propuesta que nos ha entregado para que la detalle. De acuerdo. Venimos en breve con el profesor Sisto Gavín. Venimos, no volvamos a recordar eso, por favor. Después que usted ha sido ministro, no puede salir del magisterio para ser ministro, para ser presidente de la Cámara de Diputados, para ser director de Infotec, para hacer una serie de cosas. Usted tiene que haber pasado mucha lucha. Así es. Gavín, ¿qué propone la corriente Narciso González para cambiar la situación deprimente que usted ha descrito de la educación y de la ADP? Bueno, nosotros creemos que hay que democratizar la ADP y debe empezar por una reforma, por la convocatoria a su 10º Congreso, que está pendiente de ser realizado, para reformar los estatutos y actualizarlos. Porque las estructuras de las unidades de base, los comités ejecutivos municipales, las estructuras, el Comité Ejecutivo Nacional, hay que volver a una estructura más horizontal, más cercana al magisterio,
Cuando fueron desaparecidos, la ADP primero tuvo estructuras regionales, después los burós provinciales. Entonces luego fueron desaparecidos los burós provinciales, desapareció la Dirección Nacional. Pero orgánicamente. Sí, desapareció la Dirección Nacional en el 2008 y eso ha atomizado a la ADP. Hay que realmente volver. ¿Cómo que desapareció la Dirección Nacional? Sí, porque lo que existe hoy es el Comité Ejecutivo Nacional, el Congreso, que es el organismo extraordinario, el Pleno Nacional de Dirigentes, que sustituyó a la Dirección Nacional, que se componía de los burós provinciales y los comités municipales y las unidades de base. Entonces nosotros entendemos que se perdió mucho esa intermediación directa de la escuela y de la unidad de base. O sea, la sobre todo a nivel nacional. Sufrió igual que los partidos esa desestructuralización. Así es. Que llegó en el año 2000, 96, 2000, por ahí, 2000. Así es, sí. Entonces fue víctima de eso y entonces hay que democratizar mucho más la formación y educación sindical, que hay incluso establecido una reserva de recursos para eso, pero no se ha estado aprovechando. Para el 40% del magisterio dominicano es muy joven, menos de 10 años en servicio. Y entonces ese magisterio tiene que conocer lo que ha costado la ADP, lo que ha costado las conquistas que hemos obtenido, que implica que hay que ir a la formación y educación sindical nueva vez que yo para el nivel de conciencia. Gaby, yo reivindico que el que haya tantos jóvenes en la educación es porque la educación hoy es más atractiva. O sea, ser claro que sí, no se puede dejar de reconocer que las conquistas que el magisterio de los 70, de los 80, de los 90, sí, o sea, los 51 años de la ADP, es el resultado de la fuerza social del magisterio. Ningún gobierno, ningún ministro le ha regalado nada, de ningún color, al magisterio dominicano. Si hay un sector que puede decir que con sus luchas y su fuerza social es el que ha obtenido lo de la estabilidad laboral, que usted no puede ser despedido a menos, hasta que no se jubile o pensione, a menos que usted no cometa una falta grave, lo del escalafón magisterial, lo del seguro médico a los maestros, independientemente de sus debilidades, pero que tiene más fortaleza que debilidades, fue una conquista esa lucha del magisterio. Lo que tiene que ver con la ley de educación 6697, que la ADP jugó un papel fundamental, reducir la cantidad de años en términos de la jubilación, de la pensión, el ropero escolar, como se le llamaba antes al uniforme, el 4% para que se aplicara. Ahora, hoy la ADP entonces tiene que luchar, ¿por qué? Por una auditoría de ese 4%, del 2013 hasta hoy, de todas las gestiones, para ver qué ha ocurrido con tantos recursos que debió ir a la escuela y que no está yendo a la escuela. Entonces, nosotros creemos en que la ADP debe ser más democrática, más horizontal, debe ser independiente desde el punto de vista del sindicalismo de clase, debe transparentar mucho más la administración de la finanza. Creemos que la ADP debe pasar a hacer inversiones para el magisterio. Por ejemplo, no es posible que no hayan centros de recreación. Solo en la seccional de San Francisco de Macorís, que nosotros nos honramos en presidir, se ha hecho un esfuerzo importante de varias gestiones para tener una casa club, y ahí hay una casa club donde el magisterio desarrolla, se casa, desarrolla los cumpleaños, todo eso, se desarrolla sus asambleas. ¿Cómo es que la ADP? Nosotros estamos planteando destinar el 15% de los recursos del sindicato, por lo menos para una casa club provincial en cada provincia del país. Pero ya no nacional tiene, porque le quitaron nacional, nacionales y ahora le quitaron el club que tenía aquí en Jaina, en la zona aquí de Jaina. Mire, también ADP se dejó quitar, las direcciones de la ADP se dejaron quitar ese club, que no debió ser. Un hospital regional del SEGMA para el sur, un hospital regional para el este, todavía no lo ADP de Pedernales todavía viene el magisterio, incluso a consulta, y de Higüey. Y de Higüey del Seibo, yo me encontré con dos maestros aquí en la capital. Sí, usted va al Seibo, consultar junto conmigo, dos maestros. Y se lo encuentra ahí. Entonces nosotros tenemos 4. Tiene que venir de allá a dormir aquí. Entonces tenemos varios ejes, Gregory. Yo no sabía que eso era posible. Tenemos varios ejes, Gregory, que tiene que ver con lo institucional, con lo reivindicativo, el eje financiero y de los recursos, el eje institucional
y el eje de la seguridad social. Mire, profesor Gavín, lo que usted ha relatado en pocos minutos es interesante para los profesores, bastante interesante. Habla de conquistas, habla de críticas que usted ve a la actual dirección de la ADP, al ministerio. Sin embargo, a mí como padre, en su propuesta, me gustaría conocer qué hay sobre la intención que ustedes tendrían en una dirección suya sobre capacitación del docente, porque verdaderamente el producto que sale de las escuelas dominicanas, en modo alguno podemos estar satisfechos. Deja mucho que decir, a pesar del 4%, que ese es otro punto. Pero los docentes, ¿dónde anda el interés de su plancha para capacitarlos o buscar que haya también una transformación en ustedes? Sin esa transformación tendremos el mismo producto de mala calidad que hoy tenemos en República Dominicana. Bueno, el maestro Simón Rodríguez, ¿verdad?, que fue maestro del libertador Simón Bolívar, sentenció una máxima que dice que el maestro, la escuela está donde está el maestro. Entonces realmente hay que avanzar en el proceso de la formación y la capacitación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos carecido de una política de formación continua, permanente, sistemática de parte del Ministerio de Educación y de las instituciones encargadas, excepto el IFODOSO y el Instituto Salomé Ureña, que desarrollan importantes jornadas de formación permanente, continua. El ministerio se dedica solo a hacer unos talleres a principio del año escolar y al final del año escolar, unos talleres nada más, pero la política de formación. Pero hay que ir también a las universidades, porque debemos hacer una revisión integral. A mí me gustaría que usted se circunscriba a lo que tiene que ver con la ADP y los profesores, porque es un tema amplio para semanas de tratarse, entonces el tiempo es poco. Claro. Y usted está en campaña. Nosotros estamos, lo que le iba a decir era que también en nuestra propuesta está que hay que juntarse con las universidades también para ver el tema de la formación, para ver la currícula, para ver si estamos titulando o si estamos formando realmente. Entonces el magisterio dominicano es un magisterio competente, que ha demostrado competencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para la calidad de la educación, que los parámetros pedagógicos establecen que el maestro incide un 30% en lo que tiene que ver con la calidad de la educación. El otro 70% tiene que ver con el qué se enseña. Tenemos que hacer una revisión, una reforma curricular para abocarnos a ello. Tiene que ver en el método, cómo se enseña, la metodología, que ahí tenemos que ver los docentes en términos de preparación, que tenemos ese desafío. Y la ADP no solo debe demandar que el ministerio capacite a los docentes, no, la ADP debe capacitarlo también. Entonces nosotros aplicaremos ese plan de formación, no solo sindical, sino también pedagógica, de los diplomados, de los seminarios durante todo el año, de las jornadas de capacitación en la propuesta figura. De manera que es uno de los desafíos más importantes, pero además del qué y del cómo, ¿dónde se enseña? Hay que contextualizar, porque la escuela no está en la luna, la escuela está en una sociedad que también ha involucionado bastante, que también incide mucho todo la descomposición social, todo el nivel de la politiquería en el país, todo el nivel de violencia, en fin, todo lo que ocurre en la sociedad dominicana llega a la escuela. Las falencias de la familia, las falencias y la fortaleza también llegan, pero también llegan las falencias. Entonces, el qué, el cómo, dónde se enseña, para qué se enseña, para qué enseñar, qué tipo de sociedad queremos, una sociedad del negocio, una sociedad del individualismo, una sociedad marcada por lo neoliberal, una sociedad marcada por lo privado, o queremos una sociedad donde lo privado exista, donde lo privado pueda estar, pero que prime el interés público y el interés colectivo. Pero además, ¿a quién se enseña? A los estudiantes. Entonces, la Constitución de la República establece en el artículo 63 que el Estado es el responsable de garantizar la calidad pública, la educación de calidad pública para el pueblo dominicano. Los maestros somos parte de la solución y somos parte del problema, pero más de la solución. Y tenemos que hacer mayores aportes. Lo hemos hecho. El magisterio dominicano se ha preparado
enormemente con su propio sacrificio, al punto que hoy no ocurre lo que pasaba antes. Todo el magisterio hoy tiene mínimo una licenciatura, la maestría, doctorados. Lo que ha faltado es una política de democratización de esa formación, porque también muchas becas, la política de becas también se ha quedado para favorecer a funcionarios y para favorecer a allegados de funcionarios. Yo pienso que también hay que asimilar. Es un tema amplio y complejo. Sí, es muy complejo y siempre ha sido parte de una lucha. Claro. Pero yo pienso que la ADP, el maestro se ha alejado un poco de la familia. Y ese alejamiento de la familia también hay que recuperar la relación escuela-comunidad y maestro-comunidad. Cuando el maestro, incluso ahora mismo, las ATMAE que existen, he visto en varios puntos del país algo interesante. Y ATMAE, maestros, juntos, encaminando acciones para que las cosas mejoren. ¿Qué es ATMAE? La Asociación de Madres y Padres de la Escuela. Que era antes lo que era la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Esa misma. Asociación de Padres y Amigos. ¿Y de quién? A los 18 años yo fui presidente presidente del grupo. Entonces hay que recuperar la relación de la ADP con la sociedad. ¿De quién depende? ¿Del profesor, del padre, del director, del ministerio? De ambos, de todos, porque es un sistema. Recordemos que el sistema educativo, bueno, es un sistema. Entonces tiene la mesa tiene cuatro partes, cuatro patas, ¿verdad? Está el ministerio, está el magisterio, representado en la ADP, están las ATMAES, que es un organismo realmente que existe en el organigrama del sistema educativo y del Ministerio de Educación, y los estudiantes. Entonces todo es colegiado. Existe la Junta de Padres, la Junta de Centro, donde la ATMAE participa, debe participar la ADP, debe tener un representante de los estudiantes, y así en cada uno de los... Da la impresión de que existiera solamente una pata del ministerio, es el No, y el ministerio tiene que participar de eso a través de la dirección de las escuelas. Sí, lo que pasa es que una degradación que ha permeado esa relación es que también hoy un maestro no puede llamar la atención a un estudiante, la disciplina ya no está en el maestro. Ese hoy. Es un tema fundamental. Eso es y grave hoy. Porque es que el papá te va y te insulta al maestro y te desautoriza al maestro. Y te puede demandar. Y la propia autoridad, el sistema ha despojado al maestro de su autoridad, como ha dicho Marcos, de su autoridad. Entonces nosotros estamos proponiendo la modificación del régimen disciplinario, no para castigar, porque no es para castigar, no. Pero sí, hay que modelar conductas para devolver la autoridad al docente, porque el docente hoy, como decía Matos, prácticamente está imposibilitado. ¿Y quién habla de eso? Ya para terminar, ¿quién habla de eso en estos momentos? No, prácticamente nadie habla, porque es que todo el mundo está sumido prácticamente nadie del sistema y el deterioro del sistema, y nadie lo ve. Así es. Nadie lo ve, y menos con esta tecnología. Nadie ve el deterioro que ha provocado eso en el sistema. Tenemos que seguir hablando. Ojalá que usted gane, y si no gana, que pueda volver por aquí, profesor, porque es un tema al que nosotros nos interesa y nos enamora, nos emociona. De manera que volveremos, sea una cosa o la otra, volveremos. Estamos confiados en que ganaremos, pero volveremos. Me gusta, voten por el 4. Me gustó mucho lo de el conversatorio más que una entrevista, porque el tema de educación debe ser visto de fondo. ¿Qué día de octubre? 13 de octubre. A nivel nacional. Así es. El profesor Sisto Gavín va en la boleta 4 de la plancha que aspira a dirigir la ADP, boleta 4. Así que gracias por su sintonía, gracias por su atención. Hemos hecho un gran conversatorio, como él dice. Va a continuar este conversatorio y ustedes serán parte de él. Así que muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.